Muy bien. Entonces, vamos a pasar raudamente a otro tema que, como les dije al inicio, no tiene nada que ver, pregunto, o sí está relacionado con lo que acabamos de hablar. Recuerden que les fui mostrando que la idea de prevenir problemas y trastornos de comportamiento tiene que ver, entre otras cosas, con que muchos trastornos de comportamiento emocionales, muchas alteraciones emocionales, cursan también con manifestaciones físicas, somáticas. Por eso vamos a abordar el asma felino, que sin lugar a dudas es una patología transdisciplinaria, ¿no? Que atañe, bueno, fundamentalmente a la especialidad en sistema respiratorio, pero también en inmunología o alergista, o, ¿no? O sea, lo podemos realmente evaluar desde distintas ópticas. Por supuesto, yo voy a abordar desde mi lugar y desde mi óptica, desde mi especialidad, porque realmente muchas veces nos encontramos con manifestaciones físicas, somáticas, en este ejemplo, en este caso, hablando del asma, manifestaciones respiratorias, pero que tienen un aporte, una influencia, una base emocional. Entonces, solo a modo de recordatorio, el asma bronquial felino tiene una base fisiopatológica que todos conocemos, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, básicamente lo que ocurre es que ante determinados antígenos, alergenos, ambientales, que frecuentemente puede ser el polen de ciertas flores, en ciertos momentos del año que están en floración, los ácaros del polvo, humo de cigarrillo o de sahumerios o distintos perfumes, etcétera, etcétera. Esos antígenos ambientales en animales predispuestos y vulnerables van a estimular la producción de linfocitos T helper 2 que liberan citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo, y tratemos de recordarlas, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6, 10, otras, ¿no? No son las únicas. Vieron que cuando tuvimos que estudiar las interleuquinas eran interminables y encima se siguen descubriendo, digamos, o describiendo nuevas. Pero básicamente interleuquinas, citoquinas proinflamatorias que estimulan la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B, por supuesto. Esta inmunoglobulina I a su vez va a aumentar la respuesta y la proliferación de mastocitos y la degranulación de los mastocitos y también el crecimiento y la activación y la proliferación de eosinófilos. O sea, básicamente la respuesta celular de una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, es esta degranulación mastocitaria y activación de eosinófilos la que termina por generar una respuesta de hipersensibilidad, o sea, una respuesta exagerada ante un alergeno que no es patógeno, ¿verdad? Bien, hasta acá cualquier reacción de hipersensibilidad de tipo 1 tiene como la misma fisiología o fisiopatología en este caso, pero acá estamos hablando de que esto se produce en los bronquios, ¿no? En general, en gatos adultos jóvenes no hay predilección por sexo ni por raza, pero sí es cierto que hay una asociación con el sobrepeso. Por supuesto, no podemos saber cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿no? Si es porque el sobrepeso predispone a la patología respiratoria o porque la patología respiratoria, al reducir el ejercicio físico, también predispone al sobrepeso. Seguramente es un círculo vicioso donde ambas se retroalimentan, ¿verdad? Y como signos, básicamente el signo número 1 cardinal del asma es la tos crónica, episódica, que se produce de manera paroxística, en crisis, en determinados momentos del día, de la semana, del mes. Puede tener una recurrencia estacional, esto tiene que ver, por supuesto, con el tipo de alergenos, o hasta, diría, en determinadas circunstancias, contextos o momentos, o zonas de la casa. Por ejemplo, esto tal vez tiene más que ver con el polvo, con el humo, ¿no? O sea, con alergenos ambientales domésticos, no naturales, digamos, productos de limpieza. Y en ocasiones también puede aparecer disnea. No es tan frecuente ver gatos asmáticos con disnea propiamente dicha. Sí, por supuesto, en los segundos posteriores a un acceso de tos. Uno puede notar una cierta disnea, posición ortopneica, que después se acomoda y cuando el animal dejó de toser,
ya no hay disnea, ¿no? Y en muchas ocasiones intolerancia al ejercicio, que no es fácil de evaluar en un gato. En un perro es mucho más fácil. En los gatos igual podemos ver, por ejemplo, jadeo, respiración con boca abierta, después de correr, después de jugar. Pero el gato adulto que juega menos y que de por sí trepa menos, esto de la intolerancia al ejercicio es más difícil de ver, ¿no? Los tutores atribuyen, no quiere jugar, se cansa, se aburre, y no tanto, no tolera el movimiento, ¿verdad? Vamos a ver un poquito los antecedentes históricos, digamos, del asma en felinos, teniendo en cuenta que ya en el año 65 se hablaba de los broncoespasmos tipo asma, símil asma como el del humano, y estaba ya descrito, aún en el 1965, como un trastorno psicosomático, etosomático, me gusta decir a mí, ¿sí? En una publicación sobre comportamiento felino. O sea, fíjense que no estamos hablando de nada nuevo cuando relacionamos cierta signología física o somática con los aspectos, las bases emocionales. Sí, sabemos que, como dije, hay una hipersensibilidad y además una respuesta exagerada del tracto respiratorio en estos gatos ante alergenos que son inhalados, digamos, que se reciben por vías respiratorias, ¿no? Y que llevan a cambios estructurales que se pueden hasta ver en una placa radiográfica, por supuesto con la cronicidad, y cambios químicos que se podrían ver en un análisis tal vez de un lavado broncoalveolar o del moco, si se puede, no es tan frecuente que se haga, justamente en todo el tracto respiratorio, digamos, alto medio, podría decir que sería el árbol traqueobronquial, ¿no? Entonces, sabemos que la etiología del asma es multifactorial porque hay un componente alérgico, hay un componente anatómico, conformacional, y también hay un componente emocional. Por supuesto, de este me voy a ocupar yo hoy. Sabemos que dentro de la situación del broncoespasmo, ¿no? De la broncoconstricción, evidentemente hay una alteración entre las funciones, digamos, del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, porque tenemos como un desbalance entre la transmisión adrenérgica que afecta o que atañe, digamos, a los receptores beta 2 periféricos del tracto respiratorio y la acción del sistema nervioso autónomo parasimpático, que también a través de sus receptores colinérgicos muscarínicos también favorece la broncoconstricción. Entonces tenemos esa alteración donde aparece ese broncoespasmo, esa broncoconstricción excesiva que lleva a los signos típicos del asma, que no solamente es la tos, para ver sibilancias, ruidos ventilatorios y demás. Ya habíamos hablado de la acción inflamatoria local, de las células T helper 2 que terminan activando mastocitos y eosinófilos a expensas del incremento de la inmunoglobulina E, fundamentalmente. Hay una producción exagerada, excesiva de mucus, que también trae aparejado una dificultad en el paso del aire, porque el moco se pega a las cilias, digamos, que por supuesto que es necesario el mucus, pero cuando es excesivo también es contraproducente. Aparentemente, desde lo conformacional, desde lo anatómico, habría cierta alteración difícil de ver, tendríamos que hacer una broncoscopía, que no es habitual en nuestro medio hacer en los gatos, donde aparentemente podría haber una alteración del influjo y el flujo aéreo por una conformación anatómica más pequeña, digamos, de los bronquios y los bronquíolos. Y evidentemente hay una predisposición y una cierta vulnerabilidad genética, epigenética, ambiental, a las tres cosas que mencionamos acá, ¿no? Desde lo genético anatómico, desde la vulnerabilidad a cierto tipo de alergenos y la vulnerabilidad emocional, que no nos tenemos que olvidar. Y si a esto le sumamos una situación de estrés crónico, sin duda un animal predispuesto va a generar o puede generar un cuadro de asma bronquial alérgico, digamos, alérgico barra emocional, diría yo ahora, cuando además es sometido a una situación de estrés crónico.
porque entonces, por supuesto, como decíamos antes, ante el estrés va a haber una activación simpática y parasimpática concomitante que puede llevar en un individuo predispuesto a una broncoconstricción excesiva con aumento de las secreciones y el mucus que termina trayendo disnea. Desde el punto de vista inmune, un animal con asma, voy a empezar al revés, a ver, desde el punto de vista de la inmunidad de un individuo expuesto a estrés crónico o sometido a un conflicto crónico, como los que hablábamos hace un ratito, un conflicto territorial o un conflicto social, que lo lleva a un trastorno de ansiedad, evidentemente puede manifestar expresiones somáticas o físicas porque existe cierta alteración de su respuesta inmune, ya sea con inmunocompromiso. Fíjense que digo inmunocompromiso, no digo inmunosupresión o inmunodepresión, sí una posible alteración de la respuesta inmune que lo hace más susceptible a infecciones, lo cual, por supuesto, en un animal que ya tiene esta predisposición, si encima tiene una infección respiratoria, está claro que va a ser mucho más grave, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos con el leucograma de estrés, clásico, estudiado en fisiología, digamos, que tiene que ver con una situación de estrés crónico. Inclusive, este inmunocompromiso hasta podría resultar en una respuesta inapropiada ante la inmunización, ante la vacunación, donde el animal, por supuesto, entonces termina estando más predispuesto a padecer infecciones, por ejemplo, virales, por no estar correctamente protegido, aunque esté vacunado. Digo, el acto vacunatorio se hizo, pero no logró una buena respuesta inmune. Y tengamos en cuenta que la verdad es que nosotros no medimos la respuesta inmune postvacunal en nuestros pacientes. Los vacunamos y ya. Y también los animales sometidos a situaciones de estrés crónico o de ansiedad, que básicamente cualquier trastorno de comportamiento como un trastorno de ansiedad conlleva estrés crónico indefectiblemente y no sé la palabra, genera un detrimento en el bienestar, ahí está. Esto va a llevar también a un incremento de interleuquinas también proinflamatorias y de otras citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6, recuerden que ya la habíamos nombrado, ¿sí? Es una de las citoquinas proinflamatorias. También el incremento, el aumento de la respuesta inmune celular, por un aumento en la activación de los macrófagos, también lo habíamos mencionado antes. Y además de haber inmunocompromiso, un individuo expuesto a una situación de estrés crónico, de ansiedad, también puede manifestar como consecuencia una hipersensibilidad, que en definitiva es también una alteración de la respuesta inmune, solamente que en lugar de ser en menos, es en más, exagerada. Y entonces puede aparecer una reacción anafiláctica, un síndrome atópico, distintos tipos de alergias o de intolerancias alimentarias con base alérgica, o el famoso asma felino. También podría haber autoinmunidad por formación de autoanticuerpos, que por supuesto tiene que estar la predisposición genética, pero evidentemente cualquier situación de estrés crónico patológico y en un animal que no logra adaptarse correctamente, que es vulnerable, que no se puede adaptar bien a esa situación de estrés, puede también tener una alteración inmune que lo lleve a autoinmunidad, como por ejemplo endocrinopatías, o bien a lo que llamaríamos una desregulación de la respuesta inmune. Es decir, no es necesariamente en más o en menos, o en algunas circunstancias puede ser en menos, como en el cáncer, donde efectivamente hay una predisposición genética, oncogenes, etcétera, etcétera. No me voy a poner a hablar de eso, pero también hay una alteración en la respuesta inmune, donde la respuesta inmunitaria está siendo deficiente con respecto al sobrecrecimiento de un tipo celular. O por el contrario, dentro de estas posibilidades de desregulación de la respuesta inmune, un aumento de la respuesta, un aumento de la inflamación fundamentalmente, excesivo, exagerado, como por ejemplo ocurre en la enfermedad intestinal inflamatoria, que es el análogo al colon irritable, pero bueno, también se llama enfermedad intestinal inflamatoria, o síndrome de intestino irritable, lo mismo, o en el caso de la cistitis intersticial, del gato o del humano, ¿no? En cualquiera de los dos casos, que además es análoga, ¿no? La presentación, digamos.
desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no? Bien, teniendo en cuenta esto, busqué un poquito a ver qué publicaciones hay, que no hay mucho, más bien que hay muy poquito, sobre la asociación entre el asma y el estrés en gatos, porque en humanos, especialmente en niños y niñas, está muy estudiado y está muy asociado. Y en los infantes es uno de los puntos clave el manejo emocional del paciente, porque evidentemente tiene que ver con una situación de estrés, de ansiedad, la manifestación asmática del niño o la niña. En gatos hay poco estudiado y lo que hay no demuestra del todo que haya una asociación estadística, digamos, entre eh, signos relacionados con estrés y la aparición de asma. Este es un trabajo de lo que se ven acá son las frecuencias relativas de signos que en general están asociados al estrés en los gatos en gatos con asma. ¿Sí? Entonces tenemos si juega o mucho o dejó de jugar, digamos, si dejó de jugar como jugaba antes, si se esconde más, si araña más los muebles, si perdió el apetito, si tiene eliminación inadecuada, si, si antes dormía en decúbito dorsal y ahora dejó de hacerlo, que es una forma de evaluar, digamos, una postura menos relajada, menos vulnerable, digamos, si hay pérdida de actividad, si se lame menos, o si vocaliza, bueno, esto durante el transporte, pero podría ser en otras circunstancias. Y lo cierto es que es bastante variable y no llegaron a encontrar una asociación, aunque es cierto que el p-value es un poco border. Podría ser que aumentando el tamaño de la muestra se logre significación, eventualmente. Ahora bien, lo cierto es que existen, o podemos pensar, en 4 formas de relación entre los signos, las expresiones, las manifestaciones somáticas, o sea, físicas, en este caso respiratorias, pero podría ser intestinales, podría ser dermatológicas, y los trastornos de comportamiento o los trastornos emocionales, que son básicamente la relación diferencial. O sea, tenemos que poder hacer un buen diagnóstico diferencial entre trastorno de comportamiento o alteración emocional y el trastorno físico o somático, porque muchas veces tienen manifestaciones que son muy semejantes y que tenemos que poder discernir a quién le corresponden. La segunda forma de relacionarse, estas dos entidades, digamos, es la comorbilidad. O sea, que se presenten concomitantemente las dos cosas. Un animal asmático y con un trastorno de ansiedad, por ejemplo. También podemos pensar en una tercera forma de relación entre estas dos entidades, que es la causal, donde la enfermedad física, en este caso el asma, podría ser uno de los factores causales de la alteración emocional. Sin lugar a dudas, el toser y el tener disnea es sumamente incómodo, desconfortable, genera emociones desagradables en ese gato, además de vulnerabilidad si vive con otros gatos. Con lo cual, perfectamente podría ser uno de los factores causales. Y a su vez podemos pensar en la situación inversa, que es la cuarta relación posible entre ambas entidades, que es la consecuencia, donde la alteración emocional, siempre que sea persistente, crónica, como es el distrés, que es el estrés crónico o patológico, sea uno de los factores causales de la enfermedad física, en este caso, por ejemplo, un trastorno de ansiedad que predisponga que sea uno de los factores de exposición, digamos, del asma, ¿no? Obviamente pensando en el caso que nos compete el día de hoy. Con lo cual, podemos pensar en el asma y en otras enfermedades etosomáticas como esta posible relación intrincada entre ambas entidades que vamos a tratar de desgranar un poquito. Cuando hablamos de estas enfermedades etosomáticas, podemos pensar en algunas hipótesis, algunas ideas de por qué pueden ocurrir en forma conjunta la patología somática, física y la emocional. Por un lado, la asociación entre las dos entidades puede ser absolutamente casual. De casualidad, este gato tiene estas dos cosas. Bueno, es posible. Pero es más dable a pensar que en realidad la asociación no sea
casual, sino, por ejemplo, que haya una asociación genética. Hay algunos genes que ya se conocen, digamos, que predisponen o que hacen que el individuo sea más vulnerable a padecer trastornos de comportamiento como de ansiedad y trastornos respiratorios como el asma. Esos genes podrían estar ligados, o sea, estar en el mismo cromosoma y por lo tanto cosegregar, ¿no? En la división meiótica. Con lo cual, si están juntos, es probable que lo tenga el mismo individuo, ¿verdad? Pero además puede haber interacciones genéticas que se produzcan en genes que no están en el mismo cromosoma. Son las que se llaman interacciones epistáticas o no epistáticas entre genes a distancia, donde la expresión de un gen puede modificar la expresión de otro gen, aunque esté en otro cromosoma. Además, como dijimos hace un ratito, las alteraciones emocionales, sin lugar a duda, son parte de la multicausalidad de la enfermedad física, así como ocurre al revés. La enfermedad física es uno de los factores causales en la multicausalidad de la alteración emocional. Y como si esto fuera poco, la enfermedad física y la alteración emocional muchas veces pueden aparecer de manera concomitante, coexistir, porque comparten regiones anatómicas, mediadores bioquímicos, células que le son comunes a ambos sistemas. Digamos, el sistema etológico radica junto con el neurológico en el cerebro, obviamente, o vías de señalización que son comunes a ambos sistemas. Pensemos en neurotransmisores, en hormonas o neurohormonas, en citoquinas proinflamatorias que son compartidas por los distintos sistemas y que pueden dar lugar justamente pensando en esta idea de esta red intrincada etoneuroinmunoendocrina, que en definitiva es la que controla las respuestas del organismo. Y estas relaciones entre sistemas, donde el sistema etoneuro que dije está en el cerebro, se comunica con los otros sistemas a través de neurotransmisores y que tienen incidencia en receptores tanto, por supuesto, en las neuronas, pero también en los linfocitos, también en células glandulares, así como las neuronas tienen receptores para citoquinas, las células glandulares tienen receptores para citoquinas y las neuronas tienen receptores para hormonas. ¿Sí? Entonces hay realmente una red etoneuroinmunoendocrina que lleva a la respuesta como un todo de ese individuo. Teniendo esto en cuenta y volviendo a esta idea de las 4 posibles relaciones, diferencial, comórbida, causal o consecuente, bueno, para poder hacer un buen diagnóstico diferencial, básicamente lo que tenemos que hacer es excluir las posibles causas que presenten una manifestación clínica, un cuadro clínico más o menos parecido, ¿no? Por eso nos da duda y nos genera la idea de hacer un diagnóstico diferencial. Esto podemos complementarlo con diagnóstico de laboratorio, diagnóstico por imágenes, en algunos casos. En el caso del asma bronquial sí que se utiliza, mucho más diría las imágenes que el laboratorio, ¿no? Se usa la radiografía simple, de tórax, obviamente con las distintas incidencias, que a veces detecta cambios y a veces no, porque depende también de la cronicidad, ¿no? Y básicamente vamos a jerarquizar las posibles etiologías según un poco la epidemiología, ¿no? El sexo, la edad, la raza del paciente, la presentación, si es crónica, si es aguda, cuáles son los signos, cuáles son las lesiones, si hubiera signos o lesiones patognomónicas, que nos van a ayudar en ese diagnóstico diferencial. Y en definitiva terminamos diagnosticando por descarte, descartando las patologías que no convencen porque no son sustentadas por los complementarios, etc. Y entonces podemos llegar a arribar, ojalá, a un diagnóstico definitivo o por lo menos un presuntivo. Entonces tenemos que hacer un correcto diferencial. Pero además dijimos que ambas entidades se pueden presentar de manera conjunta, que es lo que llamamos una comorbilidad. Esto requiere el diagnóstico de las dos patologías o más, de las 2 o más patologías. Lo que quiero decir es, el hecho de que hayamos detectado que, por ejemplo, el gato tiene asma bronquial, porque hicimos una placa y encontramos los cambios, digamos, en los bronquios fundamentalmente, esto no excluye que además pueda tener un trastorno de comportamiento que lo lleve a empeorar el cuadro, y que esa tos y que esa disnea tenga un origen, o por lo menos un empeoramiento, un recrudecimiento de origen emocional. Esto implica que es
yo creo muy necesario hacer interdisciplina, trabajar en forma conjunta entre especialidades y, por supuesto, tener al veterinario de cabecera como coordinador de todos los especialistas que trabajan con el paciente, porque además de diagnosticar ambas, va a haber que tratar ambas. Y muchas veces eso implica farmacoterapia combinada. Tal vez tenga que usar corticoides inhalados y además un psicofármaco. Bueno, hay que evaluar compatibilidad, hay que evaluar si puede tener efectos adversos, etc. Luego dijimos que puede, nuestra tercera relación posible, puede deberse, la causa puede ser física, asma, pero la manifestación puede ser comportamental. El animal puede verse asustado, miedoso, inhibido comportamentalmente porque tiene una alteración respiratoria, que no es poco, ¿no? Muchas veces lo que nosotros observamos, o lo que el tutor observa y por lo cual nosotros nos consulta, es por el cambio comportamental. Es decir, el comportamiento es la variable emergente, es lo que se ve, es lo que se observa, es lo que se mide, es lo que se puede evaluar fácilmente, digamos, sobre todo a través del tutor, digamos. En la mayoría de los casos, el motivo de consulta es un cambio comportamental. No come o come menos, está decaído, no juega, no camina, se rasca, se esconde. Un cambio de conducta. Pero a veces cualquiera de estas cosas que dije puede ser por dolor. Entonces, hay un motivo físico, ¿no? Esto es lo que llamamos el comportamiento de enfermedad, ¿no? El sickness behavior, que tal vez lo tenemos un poquito más estudiado, digamos, en nuestras carreras de grado, que son bastante deficitarias en Latinoamérica, de formación en etología clínica o medicina del comportamiento, pero el comportamiento de enfermedad algo hemos estudiado, que justamente por la liberación de citoquinas proinflamatorias, como respuesta a estresores, sean físicos, comportamentales o lo que fuera, se genera este estado de enfermedad, este estado de inhibición motivacional, donde el animal está letárgico, anhedónico, si no quiere jugar, disminuye los contactos sociales, no quiere comer, disminuye la libido, etc. Es el típico, el animal se lo ve enfermo, se lo nota enfermo. Pero pensemos en la cuarta situación, donde la causa es emocional o comportamental y lleva a la manifestación de signos físicos o somáticos. O sea, la etiología es emocional. Hay emociones negativas, emociones adversas, que si se manifiestan en forma crónica, miedo excesivo, ansiedad, distrés, que es el estrés patológico crónico, frustración crónica, aversión, irritación, me estoy poniendo todas las emociones negativas, cuando se cronifican o cuando el animal no se puede adaptar, o bien hay una alteración cognitiva, senil o por un déficit en el aprendizaje, podemos encontrarnos con signos somáticos como consecuencia del problema emocional. ¿Qué es lo que ocurre o cómo se manifiestan esos signos somáticos? Básicamente a través de la activación de vías neurovegetativas. Lo que solemos observar son signos que provienen de una activación del sistema nervioso autónomo simpático, parasimpático también, pero simpático, básicamente por una activación adrenérgica. Entonces podemos ver un animal con aumento de la frecuencia cardíaca, bueno, puede haber un reflejo vagal, aumento de la frecuencia respiratoria, jadeo, broncoconstricción, lo puse en negrita porque son signos del asma. Además, pirorección, midriasis, temblores, tremores, fasciculaciones musculares, sudoración palmar y plantar, eso sí vemos en los gatos. Secreción, me quedó mal, secreción perianal, no sé por qué me quedó perineal, escribí mal. Que también lo podemos observar, más que observar, lo podemos oler en los gatos estresados, sobre todo ante el estrés agudo. Pero, y tal vez menos conocido, también se activan los sistemas dopaminérgicos y neuropeptídicos a nivel central, pero que tienen signos periféricos porque actúan, digamos, los neurotransmisores en receptores periféricos, dopaminérgicos como los receptores D2 periféricos, generando diarreas mucosas, micciones dispersas, aumento de la salivación, dispepsia, ¿no? Este disconfort gastrointestinal, vómitos, anorexia. Entonces, teniendo en cuenta esto, claramente puede haber signos cardiorrespiratorios con un origen, o por lo menos con una influencia fuerte emocional. Taquicardia, taquipnea, jadeo son signos que podemos ver en un animal excesivamente asustado, o hiperactivo también, o ansioso.
la tos del asma felino, de la bronquitis crónica, cuando, en este caso, estoy hablando de situaciones emocionales que exacerban, que empeoran y que generan una crisis de tos, una crisis asmática. El colapso traqueal es mucho más frecuente verlo en perro que en gato, pero ocurre también con bastante influencia emocional. Y evidentemente hay etiologías comportamentales, como los trastornos de ansiedad, que pueden ser alguna de las ansiedades específicas de los felinos, como el trastorno de ansiedad por ambiente cerrado, lo mencioné antes, el trastorno de ansiedad por conflicto territorial, lo mencioné antes, el trastorno de ansiedad por conflicto social, lo mencioné antes, o un trastorno de ansiedad generalizada, o fobias, digamos, otros trastornos que también tienen un origen en una alteración emocional y que pueden cursar con signología física por, vuelvo un toque para atrás, por activación del sistema noradrenérgico, o sea, sistema nervioso autónomo simpático, y activación del sistema dopaminérgico y de ciertos neuropéptidos que actúan a distancia y que entonces generan estos signos. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta, como parte de nuestro diferencial, a las enfermedades cetosomáticas, porque puede haber realmente comorbilidad entre enfermedad física, en este caso respiratoria, y comportamental, como dije, trastornos de ansiedad, de estrés, que llevan a enfermedades inmunomediadas de tipo inflamatorio crónico, como el asma. Este es un trabajo que hicimos con el doctor Menzel en la Universidad de El Salvador, estudiando, eran 40 gatos, todos ellos con algún trastorno de ansiedad diagnosticado. Esto, están diferenciados en estos colores, serían los que tienen un trastorno de ansiedad generalizada y los que tienen alguna de las ansiedades específicas de los felinos. En casi la mitad de ellos encontramos también manifestaciones físicas de tipo crónico, con una fisiopatología inmunomediada, como gastroenteritis, dermatitis, cistitis, asma. No fue lo más frecuente de lo que encontramos, pero lo encontramos, ¿sí? Y un poco para ilustrar, les traigo un caso, es un caso ejemplo, obviamente no es más que un ejemplo, pero no es menos que un ejemplo. Este gato, Camilo, un gato macho como un europeo, que lo empecé, lo evalué por primera vez, perdón, a los 6 años de edad, que había sido castrado a los 6 meses, un gato grande de tamaño, pero también con sobrepeso, 8 kilos. El motivo de consulta tenía que ver con que era muy miedoso, se escondía y podía pasar muchas horas escondido cuando había tormentas, truenos, ruidos fuertes, pero además al estar asustado también tenía una manifestación agresiva, ¿no? Una agresión por miedo, incluso redirigida ante alguna circunstancia que lo asustaba, podía dirigir hacia una persona, por ejemplo, que no estaba teniendo interacción con él, o hacia un gato que no estaba teniendo interacción con él porque convivía con otros gatos, y aparecían varios signos asociados a estos signos comportamentales como eliminación adecuada de materia fecal, o sea, defecaba fuera del lugar, falta de acicalado, que también podía tener que ver con su sobrepeso. En algunas circunstancias manifestaban rolling skin, estas fasciculaciones, ondulaciones del músculo cutáneo que se ven a simple vista como movimientos de la piel, y además tos. Estaba diagnosticado por su veterinario de cabecera, o incluso había consultado con especialista en sistema respiratorio, y había sido diagnosticado con asma bronquial, inclusive con alteraciones radiológicas, y usaba ¿cómo se llama? No me sale un puff, no me sale otra palabra, un aerosol, ahí está, de fluticasona, administrado con una aerocámara. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Los gatos que tienen que usar aerocámara para administración de corticoides inhalados se tienen que habituar al uso de la aerocámara, no es nada fácil hacer esta habituación, y si son además animales miedosos, seguramente esto también sea detrimental, porque el tutor los tiene que perseguir por la casa para enchufarles una máscara arriba del hocico y tirarles un spray. Es una de las peores cosas que le pueden pasar a un gato, con lo cual, digo, también acá puede haber una retroalimentación, ¿verdad? Y esta tos, que luego se diagnosticó como asma, empezó a aparecer a partir de la muerte de otro gato con el que él convivía y tenía una excelente relación afiliativa, dormían juntos, y en general
si bien utilizaba el PUF diariamente, la frecuencia de ataques de asma moderados, digamos, no severos, pero moderados, era aproximadamente de una vez por semana. En mi diagnóstico, desde el punto de vista comportamental, este es un gato con un trastorno de ansiedad generalizada, que además tiene hiperestesia. La hiperestesia felina es un trastorno neuroetológico que básicamente tiene que ver con una sensibilidad incrementada a todos los estímulos, sensoriales, táctiles fundamentalmente, pero también emocionales. Y justamente hablando de una hipersensibilidad, en este caso a estímulos auditivos, una fobia a ruido, que no es tan frecuente ver en gato. La fobia a los ruidos es muy frecuente en el perro. No digo que no existe en el gato, pero es menos frecuente. Entonces, desde el punto de vista comportamental, estos serían los diagnósticos, por lo menos presuntivos, de comorbilidades comportamentales. Y además, su asma. Como tratamiento, hicimos todo un trabajo comportamental, siempre se hace un tratamiento de modificación de conducta cognitivo-conductual que puede o no estar asociado a tratamientos biológicos, psicofármacos, nutracéuticos, feromonas. Entonces, empezamos a trabajar con la extinción de la conducta de miedo, el no reforzar, desensibilizarlo con una de las gatas con la que tenía conflicto, habituarlo al uso de la transportadora, desensibilizarlo a los ruidos, intentar estimular el juego, la actividad lúdica. Era un gato que no jugaba a nada, no tenía ningún tipo de entretenimiento. Hicimos, por supuesto, enriquecimiento, este es otro gato, pero para ilustrar, enriquecimiento ambiental. Utilizamos también, como tenía eliminación adecuada de materia fecal, una forma, digamos, de limpiar para eliminar las feromonas presentes en la materia fecal para que no vuelva a ser en el mismo lugar, y trabajamos sobre la bandeja sanitaria. Pusimos también un bebedero en el lugar donde solía defecar, que era en un baño, para cambiar la funcionalidad de ese área. Utilizamos también feromonas. En este caso, puse una marca, elegí usar la versión en difusor ambiental para evitar los spray inhalados, no inhalados, quiero decir que se podrían inhalar. El difusor, bueno, eso es una feromona, pero quiero decir que no es literalmente inhalada, es percibida por el órgano nasal, pero la forma de difusión que tiene el ambiente no genera aerosoles, digamos, partículas. Entonces, por las dudas, en este caso usé esa forma farmacéutica, si se quiere. Y para este gato le prescribí un antidepresivo tricíclico, que es la clomipramina, que tiene un efecto ansiolítico, que tiene un efecto de disminución del miedo, de disminución de la agresión cuando es de tipo defensiva, por miedo, irritativa, bueno, todas las manifestaciones que tenía este gato. Una dosis de 0,5 miligramos por kilo por día, una dosis mediana, digamos, no es ni baja ni alta. Bueno, podría ser la del límite inferior del intervalo terapéutico. Y en los sucesivos meses de evolución, además de no haber vuelto a tener agresión por miedo ante circunstancias donde estaba asustado, se lo veía más sociable, volvió a acicalarse, que era algo que no estaba haciendo, tenía el pelo hirsuto, mejoró su relación con otros gatos. Sin embargo, cada tanto defecaba fuera de lugar, o sea que mantenía la eliminación adecuada, aunque esporádica. Y durante los 7 meses que yo lo fui viendo, en general yo veo a los pacientes más o menos una vez por mes, aproximadamente esa es la frecuencia habitual, no tuvo nuevos episodios de tos. Tenía una vez por semana un acceso de asma bastante severo. Los dueños tenían que ponerle la aerocámara, pasarle el puff, ponerlo en el baño y hacer vapor. Estaba varios minutos con el acceso de tos y no volví a tenerlo durante todos los meses que yo lo vi. Con lo cual, como discusión de este caso y un poco como ejemplo de todo lo que veníamos diciendo, sin duda, el asma tiene una etiología multifactorial, ya lo dijimos, pero evidentemente el estrés crónico, que vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿no? Puede generar un incremento de la respuesta simpática y por lo tanto broncoconstricción, una hipersecreción de mucus que también la produce la dopamina, es decir, la dopamina periférica aumenta las secreciones respiratorias y digestivas como respuesta, digamos, al estrés. Entonces, evidentemente, si este individuo estaba predispuesto y era vulnerable por
situaciones desconocidas para nosotros, como podría ser estrés perinatal, experiencias aversivas tempranas. Esto lo pudo haber hecho vulnerable, digamos, y eso es lo que llamamos epigenética, y puede haber estado más predispuesto, como verán, a generar signos somáticos de origen emocional. No necesitó usar más puff este gato. Después no lo vi más, quiere decir, se dio de alta, quedó sin necesidad de usarlo. El puff, no me acuerdo después cuánto tiempo después hicimos un destete gradual de la clomipramina. Entonces, como discusión general, evidentemente, y lo dijimos, las citoquinas proinflamatorias son estimuladas por emociones negativas, por experiencias aversivas, por estrés crónico. A su vez, la respuesta neurovegetativa ante el estrés, el aumento de la respuesta simpática con aumento de noradrenalina, adrenalina, cortisol, ¿no? ¿no? En este caso sería neuroendocrina, respuesta neuroendocrina, pero también dopaminérgica y neuropeptídica. Todo confluye en un aumento de la respuesta proinflamatoria. Y entonces una predisposición a la inflamación crónica, como en este caso podría ser la respiratoria. Entonces, evidentemente, toda alteración comportamental conlleva un desequilibrio en los sistemas de control neuroinmunoendocrino, con lo cual, cuando tenemos signos comportamentales que obviamente tienen una base emocional, como este gato que tenía agresión defensiva, eliminación inadecuada, miedo excesivo, ¿no? Con inhibición comportamental, y los signos físicos, que están comandados, por decirlo de alguna manera, por factores neurológicos, endocrinos, inmunes y sus relaciones, tendríamos que tomarlos en cuenta como conjunto, ya que el miedo excesivo, la ansiedad, causan distrés, y esto produce cambios en la modulación hormonal, inmune, neurológica, que predispone a enfermedades físicas de tipo crónico, que no solamente pueden incluso acortar la duración de la vida, en general los gatos asmáticos viven menos, sino que, aunque vivan el tiempo que les hubiera tocado vivir en promedio, también esto disminuye el bienestar y la calidad de vida, no solo del animal, sino también de su entorno. Para los dueños es muy desagradable ver una crisis asmática, además de que es problemático tener un gato con un trastorno de comportamiento, que se pelea con los otros, que agrede, etc. Con lo cual me parece fundamental, y vuelvo a lo que ya dije, tener una visión integrada, trabajar con interdisciplina, de manera holística, viendo al animal como un todo, tanto para el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento del paciente. Y por lo tanto, propongo que cuando encontramos signos respiratorios que están asociados a trastornos de ansiedad, los consideremos como parte del trastorno de ansiedad, como signos citosomáticos, no como una entidad aislada, por lo cual, nuevamente, tenemos que trabajar en equipo, de manera interdisciplinaria, justamente para, como decía recién, mejorar el diagnóstico y el tratamiento y el pronóstico de nuestros pacientes, perdón. ¿Sí? Por eso insisto con el trabajo interdisciplinario, que me parece fundamental trabajar en equipo. Con esto, nuevamente, les agradezco por estar ahí del otro lado. Atenta entonces a sus preguntas, a sus comentarios. Acá Vania dice, es muy complicado el uso de la cámara. Sí, de todas maneras se puede hacer una habituación gradual. Esto se hace asociando con un alimento apetitoso, digamos, con la cámara sin el puff, puede ser una aerocámara formal, digamos, comercial, o puede ser hecha, fabricada, acá fabricamos un montón, como un bricolaje, digamos, con una botella, y entonces desde el pico de la botella sería, o desde el extremo donde va el puff, ofrecerle un alimento apetitoso para que el gato tenga que meter la cabeza para poder comerlo. Entonces primero es un pedacito de algo que se va a llevar y comer, después algo untado que tenga que quedarse un ratito largo lamiendo de una cucharita, el dedo o desde el propio borde de la aerocámara, y así de a poquito lo vamos habituando, primero al objeto, después al ruido, ¿sí? De nuevo, asociando con algo agradable, etcétera, etcétera, y después al final hacemos el combo completo cuando está realmente habituado al uso. También se podría usar fluoxetina o seleginina para el comportamiento. Estás hablando de otros psicofármacos. Para el comportamiento me parece demasiado amplio. Sí, son psicofármacos que se pueden utilizar. Obviamente cada uno tiene sus indicaciones.
no sé si te referías especialmente a este caso de Camilo. No estaría indicada la fluoxetina en este caso, más bien le va a producir más inhibición comportamental, más miedo que otra cosa, porque disminuye, inhibe los comportamientos sociales. Sí disminuye la agresión, pero disminuye la agresión ofensiva. Y selegirina lo usamos más para el deterioro cognitivo, aunque la escuela francesa lo utiliza también para la ansiedad. Yo particularmente no lo uso, es un antidepresivo, pero no lo uso como ansiolítico. ¿Qué recomiendo para la limpieza de las áreas de marcaje donde orina? Bien. Y que no afecte a los pacientes con asma. Bueno, yo uso una especie de fórmula de limpieza que son 3 pasos. El primer paso es un detergente enzimático de los que se usan para lavar instrumental quirúrgico o para sacar las manchas de la ropa, que en general puede venir en gatillo, en líquido y demás, se pasa con un cepillo o con una esponja y se retira con agua. Luego agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, no sé cómo lo llaman ustedes, de 10 volúmenes, el medicinal, se retira y luego alcohol que se deja evaporar. Si esto no se hace en el mismo ambiente donde está el gato en ese momento, no veo problema con los aerosoles que pueda generar. El alcohol se evapora, no hay ningún problema. En todo caso, tener precaución, digamos, del tiempo que pase y de enjuagar correctamente el detergente enzimático, que sería lo único que podría llegar a tener algún efecto respiratorio por los perfumes. ¿Sí? Pero eso es lo que utilizo. ¿Hay alguna manera de evitar que los gatos malogren los muebles? Sí, por supuesto. ¿Se sustituiría con un rascador? Claro que sí. Lo que pasa es que tiene que ser un rascador adecuado y en el lugar apropiado. Para que un gato use un rascador, voy a decir la general, ¿no? A veces los gatos usan otro tipo de rascadores, pero lo ideal sería que sea vertical, fijo, o sea, que no se mueva cuando el gato vaya a arañar, como con una forma de columna, de tronco de árbol, sería lo ideal. Lo suficientemente alto con relación al tamaño del gato para que lo pueda utilizar con la postura corporal de desplazamiento, con superficie rugosa, y tiene que estar ubicado cerca de donde el gato habitualmente duerme, descansa, se refugia, porque es ahí donde marcan con las uñas. Entonces lo ponemos cerca de donde está arañando actualmente, digamos, al lado del sillón, al lado de, no sé, la cama, depende de lo que esté utilizando. Y después podemos usar superficies adhersivas en el lugar donde araña, como puede ser cinta bifaz doble engomada para que se pegotee las patitas, y podemos usar también feromonas sintéticas análogas a las feromonas faciales, porque donde el gato percibe que marcó con las feromonas faciales, no va a marcar ni con las uñas ni con orina. Así que sí, claro que hay manera. No sé si hay alguna otra pregunta. Me quedo un ratito esperando porque sé que a veces hasta que terminan de escribir se demora un poquito. Esto puedo dejar de compartir. Muchas gracias, doctora, por su presentación y su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y muy buenas noches.